bienvenidos a Pura Carreta, un podcast donde hablamos de historia por medio de cultura pop. El día de hoy llegamos con el carretazo número 8 para hablar de 8 monos en la manada de la película del mismo nombre. Primera película colombiana en la que vamos a hablar Pura Carreta. Como no podía faltar, el día de hoy estamos con el señor Stewart, con el señor Juancho. ¿Cómo me les va, muchachos? Bien, ahí intentando seguir pasando la cuarentena, pero emocionados por seguir grabando. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Tal Stewart, ¿cómo va, Cristian? Yo bien. Ahora que lo menciona Stewart, por lo de la cuarentena, pues hemos tenido un poco más flexibilidad acá en la región, hemos podido salir un poco más y motiva, ¿no? Ya pronto, esperemos que pronto. Sí, como que, mencionando eso, como que aquí me sorprendió, hoy vi las noticias, perdón, que ya van 2 días seguidos sin casos en norte de Santander. O sea, entonces estoy como, buf. Qué bueno. No, sí, acá también han bajado un poco, permiten unas salidas más amplias, también podemos hacer ejercicio, más días para poder salir, pero bueno, todo con calma, seguir con el programa en este encierro temporal. De hecho, Juan, creo que los casos acá en Santander es al revés. Creo que se están disparando un poco. Pero bueno, no sé. Lo importante es que estamos acá. Llegamos al 8º episodio del podcast. Un podcast que se hace con mucho cariño para ustedes. El caso de Monos es bastante especial. Como ya les dije, es la primera película colombiana de la que vamos a hablar. Y le estamos dedicando 2 semanas a la película, a Monos en general, ¿no? La primera con este carretazo habitual, por así decirlo. Y la próxima semana va a haber un carretazo especial que tiene entrevistas con 2 de las actrices de la película, con Sofía Buenaventura, quien interpreta a Rambo, y con Laura Castrillón, quien interpreta a Sueca. También tenemos un tercer invitado, hablamos de Luis Carlos Rueda, él es periodista, profesor, productor de Noticias Caracol. Nada, bienvenidos a hablar de monos. Vamos a por esta película que nos tiene muy emocionados. En mi caso particular, creo que en el de ustedes no es tanto. No, pues la verdad es que, o sea, por lo menos a mí la película no me gustó. O sea, como que es demasiado difícil como de digerir, como que la trama no me convenció lo suficiente para yo decir, bueno, quizá me la vea otra vez, quizá la pueda disfrutar en otro momento, pero la verdad no me convenció tanto. Igual, temas interesantes se pueden sacar y por eso es que estamos acá, ¿no? Bueno, no, yo comprendo lo que dice Stewart, de pronto la dificultad al momento de verse, pero supongo es por, no sé, da como la impresión de que puede llegar lenta por sus situaciones, por escenas que de pronto uno no puede llegar a comprender o tiene que verlas repetidas veces o con otra interpretación, ¿no? No es como tan obvio, no te arroja cosas obvias sobre el conflicto, sobre reclutamiento, sobre una visión de violencia o de combate, es como muy diferente, pero tiene muchísimas cosas que se puede rescatar de la película, como su fotografía y su música, que es una locura, las actuaciones también. Creo que Cristian nos va a especificar sobre datos en concreto de sus actores, ¿no? Porque tienen varios actores naturales que participaron de la misma y los escenarios, ¿no? De nuestra hermosa Colombia. Efectivamente. Bueno, y complementando un poco lo que ustedes decían, pero en aras de no repetirlo tampoco, es evidente que Monos no es una película comercial, ¿no? O sea, no es una película que esté hecha para recaudar millones en taquilla. Es una película más íntima. De hecho, es la tercera película de Alejandro Landes, el director. Entonces, no digo que sea un experimento, porque al fin y al cabo eso fue una película que tuvo un recorrido internacional en diferentes festivales y en diferentes cines alrededor del mundo muy interesante, incluyendo el hecho de que fue la seleccionada por Colombia para participar en los premios Oscar y que llegó hasta la prelista, pero no pasó a las últimas nominadas, ¿no? Pero bueno, para complementar un poco los datos acerca de Monos, hemos de decir que es una película del año 2019, es una película muy reciente, creo que es la película más reciente de la que hemos hablado hasta ahora en el podcast, dirigida, como ya les comenté, por Alejandro Landes, colombo-ecuatoriano brasilero, algo así. La música que mencionó Juan es de Mika Levy, si no estoy mal es de Inglaterra y tiene una música y la banda sonora es brutal. La fotografía que también mencionó Juan, que también ha mencionado
Stewart y demás, todo el tema de los paisajes y cómo logran capturar la esencia de Colombia, estuvo a cargo de Jasper Wolf. Y también aprovechando que, de hecho esto es curioso muchachos, ¿no? Nosotros planteamos películas para el podcast y a la siguiente semana Netflix las sube a su catálogo. Y pasó con Monos. Les teníamos eso de sorpresa a nuestros queridos oyentes, pero tenemos una firma agendada con Netflix. Por eso, lo que dice Cristian, ¿no? Entonces, a partir de cómo ha estado sucediendo y las siguientes películas en las que estaremos hablando, las subirán automáticamente a nuestra plataforma de la N roja. Y ya dejando la payasada, pues no, es mentira. Sí, pero es muy curioso. Es muy curioso que pasó está sucediendo con Monos, pasó con El Gladiador. Entonces, no sé qué tendrá Netflix con pura carreta, pero pues que nos contacten, que podemos trabajar con ellos. No, pues ¿qué van a tener? Nos escuchan cada semana y por eso es que la suben. No hay duda de eso. Bueno, para seguir un poco con los datos de la película y en esa misma tónica que les comento, de que la película no tiene una iniciativa comercial así tan súper taquillera y demás, o sea, no es Avengers a lo colombiano. Por parte de Rotten Tomatoes tuvo una aprobación de la audiencia del 85% y de la crítica del 92%. En Film Affinity también 6,6 sobre 10 y en IMDb de 7,1 sobre 10. Llegó el mensajero. No podemos mentir. Marchamos hacia nuevas coordenadas. Bueno, muchachos, una de las características que Juan ya había mencionado es que Monos tiene una combinación bastante interesante en cuanto a su elenco, ¿sí? No sé si ustedes identificaron, pero tenemos un actor que participó en Hannah Montana y una reconocida actriz de Hollywood, acompañada de una serie de actores naturales que la verdad, en mi caso, bueno, por más de que haya sido su primera experiencia cinematográfica, su actuación es bastante fuerte y es bastante creíble. ¿Qué opinan entonces ustedes en el caso de un ex Hannah Montana como Moisés Arias, quien acá interpreta a Pata Grande, y de Julianne Nicholson, que interpreta a la doctora, esta rehén del grupo La Organización, y en general de los demás chicos de la manada? Pues bueno, me sorprendió el ex Hannah Montana, o sea, porque, bueno, a ver, está irreconocible, o sea, empezando por ahí, irreconocible con esas rastas y con ese perfil, o sea, como que, no, o sea, en realidad no lo pensé nunca que fuera él, pero bueno, o sea, como que en realidad de los personajes que puedo recordar de la película, como que él está como más presente por, bueno, a ver, digámoslo así, por ese papel como que tuvo de intentar, bueno, yo lo vi así, como de intentar tomar la organización para él, ¿no? Como que él intentó darle otro rumbo porque se querían como separar, no sé, o sea, yo entendí como eso, entonces por eso es como que lo puedo recordar. Ah, bueno, de hecho es cuando intentó llevarse a la doctora, creo, ¿no? Cuando vaya, búsquenla y que ahora es de nosotros y somos una organización propia, algo así. O sea, me parecen que a pesar de todo son muy buenos actores. O sea, el reparto de la película es bastante interesante, ¿no? O sea, como que sí se logra, porque no cualquiera, o sea, graba tanto en un páramo o en una selva, cosas como esas, ¿no? Sí, yo lo que les iba a comentar frente a los actores era que, si bien Cristian dice que no lo notó, o sea, yo tampoco lo noté pues hasta que lo investigué para el programa, pero sí hay como cuando lo leí me fijé y sí hay escenas de relevancia que pues da la oportunidad de ver como cada actor por su experiencia explota, ¿no? Digamos, en el caso de la gringa pues se nota en la escena de cuando la encadenan, es una escena muy fuerte y que se nota, ¿no? Que transmite. Igual como cuando asesina a la chica en como, no sé, pozo, lago o río, también. Muchacho de Hannah Montana, pues la verdad, hasta que ustedes me dijeron, porque si veía las facciones, ese como ese actor que se le hace a uno parecido, ¿no? Pero que uno no lo recuerda, hasta que lo googleé, pues lo encontré. Los actores naturales, muy buena actuación, o sea, y para hacer, o sea, esa representación de niñez, de infantes, que si bien hay algunos que no lo son, pero hay unos que sí lo logran transmitir como esa esencia de niñez, ¿no? Y templanza de una persona, o bueno, de un niño en una situación como esa, ¿no? Da los matices de niñez frente a la situación en la que están pasando, ¿no? Lo logran ver, lo transmiten. Sí, totalmente de acuerdo. Y digamos que un poco
este diálogo sobre los actores y esta horizontalidad que hay en la actuación, porque en ningún momento se siente que Moisés ni Julián como que superen a los demás, sino que se logran compaginar muy bien. Bueno, esto lo hablará Sofía en el próximo episodio, pero atravesaron por un campamento de casi 4 meses en la selva, en el páramo. Al fin y al cabo, la convivencia logra generar esos vínculos, ¿no? Que son tan importantes para la confianza de un actor y mucho más de un actor natural. Pero bueno, hablando de un tema más general de monos, podemos decir que la película muestra un lado de la guerra más universal, ¿no? No centra o nunca se habla de que el conflicto de esta organización y de este grupo de monos sea necesariamente o esté vinculado con el conflicto armado colombiano, ¿no? Aunque nosotros entendemos o quizá apropiamos esa interpretación, por así decirlo, ¿no? Muestra un lado más íntimo de la guerra porque muestra tanto conflictos externos, ¿sí? O sea, los bombardean literalmente, como conflictos internos, y vamos a hablar más adelante de eso, todo lo que implica ser adolescente, y a eso súmele ser adolescente durante la guerra. ¿Qué tanto eso afecta un proceso natural como lo es el adolecer, ese dolor de crecer por el cual todos en algún momento pasamos o pasarán o ya, en fin? Otros datos sobre la película, y esto lo ha dicho el mismo Alejandro Landes, el director, es que tiene una influencia muy marcada de uno de los clásicos de la literatura europea del siglo XX, como lo es El Señor de las Moscas, una película que me vi en el colegio, creo que en filosofía, no recuerdo. Habla sobre la anarquía y sobre el tema del liderazgo y la confianza entre chicos luego de, bueno, un desastre de avión. Sí, avión. También tiene inspiración en Apocalypse Now y en El Corazón de las Tinieblas. Para empezar a hablar de monos en general, muchachos, me gustaría plantearles una dinámica. Hay 2 momentos en la película que me gustaría traer a colación y quiero que hablemos sobre ellos. Pero también quiero que hagamos el ejercicio de reinterpretarlos y no solamente quedarnos con lo que la película quizá pretende mostrarnos, sino cómo adaptamos esa escena a la realidad colombiana de la guerra. Que si bien la película, como ya les digo, no hace ese ejercicio de decir esto es el conflicto armado colombiano, pudieron ser la organización es las FARC, estos chicos son guerrilleros, bla, bla, bla. Sí, de alguna forma, pues nos toca como colombianos y como también partes y víctimas de este conflicto. La primera escena tiene que ver con cuando descuartizan a la vaca, a Shakira. ¿Cómo podemos reinterpretar esa escena dentro del conflicto armado que ha pasado en nuestro país y que sigue dándose en nuestro país? Pues, a ver, tomemos entonces, hay que reinterpretarlo, tomemos entonces a la vaca como algo productivo. Ese algo productivo pues puede transferirse al campo colombiano. Entonces, o sea, como que el campo colombiano se ha visto tan afectado por la guerra durante tanto tiempo en este país, que realmente lo que termina convirtiéndose, ese acto termina descuartizando a ese campo, llevándolo a muchas circunstancias: desplazamiento, reclutamiento forzado, plantaciones ilegales, bueno, ilegales ante el Estado, al fin y al cabo son matas. Entonces, pues yo lo reinterpretaría de esa manera. Yo también estoy de acuerdo con Stewart frente a esa interpretación de descuartizar a la vaca Shakira, ¿no? Para no repetir lo de Stewart, pues sí, están todos los elementos que conllevan a un enfrentamiento armado entre guerrillas y un grupo de poder, ¿no? En este caso el Estado, como lo reinterpretamos nosotros los colombianos, porque lo miramos y lo asociamos. Pero también me parece curioso, de pronto no lo hemos nombrado, el hecho de cómo muere Shakira, ¿no? La vaca. De pronto es un elemento, no sé, yo lo interpreté de esa manera, de un accidente, ¿no? Puede ser como el hecho de que fue un accidente, de que esos grupos, o sea, no lo hacen con cierta intención, sino es una consecuencia accidental de este conflicto, ¿no? Puede también verse de esa manera, no sé cómo lo vean o lo hayan interpretado cada quien. Yo estoy de acuerdo con los dos. Me parece que la interpretación que dan los dos es muy válida. Le agregaría otra cosa y tiene que ver con, al fin y al cabo, bueno, esto yo la trabajé en una ponencia de la universidad, y es como la naturaleza también ha sido y debe entenderse como una víctima más del conflicto armado, ¿no? Cuando hablamos de víctimas no hablamos solo de seres humanos, sino que la naturaleza colombiana, un país tan biodiverso como el nuestro, también ha sufrido los embates de la guerra muchas décadas.
Shakira lo refleja de algún modo, pero también refleja un poco los elementos de tortura que han habido en la guerra, porque listo, Shakira murió por accidente, como dice Juan, pero a Shakira se le descuartiza y se aprovecha su carne, obviamente no se va a desperdiciar, pero también tiene que ver con las formas de tortura que han utilizado tanto grupos paramilitares, grupos guerrilleros, las mismas, comillas, fuerzas del Estado como el ejército, la policía. O sea, digo, hay historias tan crudas como que los paracos a sus víctimas las echaban a los caimanes. Hay historias tan crudas como que las FARC creaban caballos bomba en las carreteras del país. O sea, creo que la invitación es esa, ¿no? A pensarnos la naturaleza también como una víctima más del conflicto armado. Y la segunda escena de la que les quería hablar, y quiero que discutamos un poco de la misma forma, tiene que ver, y está muy relacionada con la anterior, cuando deciden mentirle al mensajero sobre quién y cómo murió, sobre quién mató a Shakira y cómo murió esta, ¿no? Porque al fin y al cabo fue una cosa, una realidad lo que pasó y otra cosa la versión que se le dio al mensajero, ¿no? Este acto de mentir o de presentar como, mejor dicho, de limpiar la versión oficial, ¿a ustedes no les suena? Porque a mí me parece muy, pero muy, una analogía, quizás esté hilando fino, pero eso a mí me suena a falsos positivos. Sí, yo también lo vi de esa manera, como de ocultar los hechos y estar entre ese grupo que conoce, que sabe la verdad, pero sabe que van a haber unas consecuencias frente a ello, pero no sé si fue el mensaje, pero al final todo sale a la luz, ¿no? Tienen que dar la noticia porque alguien, no me acuerdo del nombre de la chica, que dice que lo contará. Ah, bueno, lo hizo, directamente lo dijo, pero yo creo que sí es como un guiño muy, muy evidente, ¿no? Pues sí, o sea, es que en realidad lo simbólico que termina siendo el hecho de que ellos quieran ocultar tanto el hecho de quién mató a la vaca cuando se descubrió o lo que sucedió con la vaca en realidad, como que sí me da el punto a estar de acuerdo con ustedes, en el punto de, o sea, como de los falsos positivos, cómo terminaron convirtiéndose en una realidad tan pesada para este país tan conflictivo desde siempre, sumando a eso un hecho tan atroz como fueron esas ejecuciones extrajudiciales. Aquí pasan cosas más graves que eso. Está pasando algo mucho más grave. Bueno, camaradas, camaradas no, puta. Me sentí muy heleno diciendo eso. Ya. Bueno, muchachos, como mencionamos al inicio del episodio, va a girar sobre dos temas que logramos extraer de la película. Nos parecen muy interesantes. El primero de ellos, del que vamos a hablar a continuación, tiene que ver con el reclutamiento infantil. Un tema bastante pesado para Colombia, para la realidad de lo que hoy en día es Colombia, una Colombia que, comillas, está avanzando hacia la, comillas más grandes, la paz. Hay que tener en cuenta que Colombia es el cuarto país con mayor número de combatientes infantiles después de el Congo, de Ruanda y de Myanmar, y que es una práctica que lleva poco más de 4 décadas, ¿no? O sea, hablamos de todo el conflicto armado, del cual no vamos a hablar en el episodio, y esto es a modo de, o sea, ¿por qué no hablamos del conflicto armado en el episodio? Podríamos relacionarlo, pero a la vez estamos tratando de respetar la visión de Alejandro y respetar la visión de todo el elenco de monos, de toda la gente que estuvo detrás de la película, que quiso contar una historia de la guerra más universal, ¿no? No centrarla en un país en específico. De alguna otra forma queremos nosotros duplicar este ejercicio. Pero sí extraemos el tema de reclutamiento porque también es algo que se puede aplicar a distintas realidades, no solamente latinoamericanas, sino en el sudeste asiático, en Medio Oriente y demás, o cuando Europa estuvo en conflicto. Entonces, ¿qué les dice a usted el hecho de que Colombia tenga, o mejor dicho, de que Colombia tuvo un estimado de, a lo largo de su historia de guerra, de 16.000 niños reclutados por diferentes organizaciones guerrilleras paramilitares y demás? 16.000 niños, muchachos. Yo creo que la primera sensación que da es como dolor, ¿no?
O sea, como dolor en el sentido de saber que menores de edad, que infantes estén en un conflicto armado, ¿no? Que sean víctimas del mismo y prácticamente vuelvan partícipes. O sea, en ese momento de sus vidas, sin tener decisión alguna de participar o no, es complicado. O sea, es muy triste y más que presente, pues claro, están los ejemplos que dice Cristian, ¿no? Europa, Asia, pero que se presente acá en Colombia, en el país de uno y en regiones no tan lejanas, ¿no? Es lo que más preocupa. Mm, y lo más, o sea, lo que más hace pensar frente a la situación de reclutamiento es que se sigue presentando. Se supone que en este proceso de paz, entre comillas, como lo dice Cristian, pues aún siguen haciendo estrategia de guerra, ¿no? Uno abre las noticias ahorita y dice como rescatan 5 menores de edad reclutados por el ELN, desmontan centro de reclutamiento en el clan del Golfo, o sea, y esas estadísticas que si bien son las que están, o sea, las que han estudiado cuántas más quedan como, quedan a la intemperie, ¿no? O sea, no quedan registradas. Entonces, preocupante, ¿no? Lo primero es como preocupante y, no sé, terror. Pues a ver, no se puede negar el hecho de que, a ver, o sea, más allá de que intentemos no darle esa visión general o bueno, específica, perdón, del proceso de violencia en el país, es innegable la verdad de que la guerra se ha hecho a punta de niños y adolescentes, o sea, desde siempre. Y eso, o sea, en realidad comparto ese duelo con Juan porque es la verdad. O sea, más allá de que, bueno, en lo personal, no soy una persona que comparta muchos ideales de lo que es una nación y eso, pero bueno, eso es tema aparte. Entonces, como que no lo siento en ese sentido de pertenencia de los niños de mi país. A mí me duelen los niños en general, porque como menciona Cristian, sucede en todo el mundo y es una situación delicada. Un niño no debe pensar en cómo apuntar un fusil, sino cómo en colorear un dibujo, cómo desarrollar su mente, cómo ser alguien íntegro. Entonces, es un proceso que realmente sí duele y que es inevitable de pensar en territorios como este país. Y es que en general, crecer en este país es difícil, por lo menos de la clase media hacia abajo. Es difícil crecer en un país como estos, sea por la situación que sea. Y más si usted se traslada al campo, es aún peor. O sea, la situación es mucho más complicada porque uno está más expuesto a que en cualquier momento, bueno, por lo menos hablo de varios años atrás porque esa supuesta paz, que definitivamente las comillas de Juan y de Cristian se quedan pequeñas para lo que realmente deberían ser esas comillas, esa paz, pues ha hecho que la violencia de cierta manera merme, pero solo en ciertos sectores. Entonces, igual, o sea, como lo menciono, crecer en un país como este es sumamente complicado y más para gente del campo, gente para ciertas regiones como el Catatumbo, como el Urabá, como el Pacífico. Entonces, sí, es complicado, la verdad. Completamente de acuerdo con ustedes. Es una realidad de la cual uno está avergonzado porque más allá de que las prácticas de estos grupos ilegales o incluso de grupos, comillas, legales, como son las fuerzas del Estado, tengan este tipo de prácticas, de estrategias, de estratagemas para soportar la guerra, la desidia del Estado y la función que debería cumplir el Estado en estas zonas más afectadas por el conflicto colombiano, que por lo general son las mismas, con una tradición histórica bastante fuertes, como la periferia, y Stewart lo mencionó, los Montes de María, el Catatumbo y demás, agregándole, o sea, sumándome a las que ya mencionó Stewart, demuestran que, y lo mencionábamos en el episodio pasado, ¿no? Un episodio donde también se hablaba de reclutamiento infantil, donde también se hablaba de esta problemática y donde también nosotros señalamos que, bueno, Sierra Leona fue un estado fallido en los 90 durante la guerra civil y Colombia ha sido, creo que desde que se, comillas, independizó, estamos utilizando muchas comillas en este episodio, pero creo que son necesarias. Desde que se independizó Colombia, el tema de, de manejo estatal ha sido una completa, ¿cómo decirlo? Completo chiste, la verdad. Siempre se han privilegiado unas zonas por sobre otras y son zonas que con coyunturas como la que estamos viviendo de la cuarentena del COVID-19
se ven aumentadas esas desigualdades, ¿no? Yo leía un artículo en el que decía que el tema de la cuarentena ha provocado que el reclutamiento de menores aumente en estas zonas. O sea, los chicos no tienen la posibilidad de ir a sus colegios, no tienen la posibilidad de salir a sus escuelas y demás, y están sufriendo de nuevo embates de estos grupos ilegales. Pero hay otra realidad que a mí me parece incluso más dura. Estamos hablando de niños en general, ¿sí? O sea, no vamos a entrar en esos debates que de por sí a mí me parecen, y esta posición la va a mantener siempre en el podcast, el tema del lenguaje inclusivo me parece ridículo. Yo nunca voy a decir todes acá, pero estamos hablando de niños en general. Ahora enfoquémonos, podría decirse, en el género. Si estoy fallando, me disculpan, pero creo que es la forma en la que encuentro o logro expresarme en estos momentos. Hablamos de niñas, y es que si los niños sufren, niños entiendas el masculino, las niñas más, porque las niñas son víctimas, doblemente víctimas, triplemente víctimas, ¿sí? Víctimas a la N, porque son tratadas como esclavas sexuales, se les obliga a practicar abortos, cometen suicidios también, porque la guerra desde lo psicológico es algo para lo cual nadie está preparado, ¿sí? Y mucho menos cuando son reclutadas a la fuerza. Entonces, no sé, ¿ustedes qué comparten sobre esa apreciación de que en este caso las niñas han sufrido o se han revictimizado en esta estrategia de guerra bastante deplorable como lo es el reclutamiento forzado? Bueno, yo comparto esa posición, Cristian, porque es que, bueno, o sea, en realidad puede que las formulaciones desde de ciertas guerrillas promuevan la inclusión de la mujer y bla, 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 pero terminan siendo una total mentira, en donde sí, realmente sí, incluso hay muchos, o por lo menos yo he visto varios documentales acerca de cierto, pues, grupo guerrillero en el cual las mujeres hablan y las mujeres se expresan y ellas sí mencionan que se ven obligadas a realizar abortos, a que si no hacen caso a lo que el comandante del frente les dice, pueden morir instantáneamente solo por el hecho de que como se les ordenó a un hombre, ellas mujeres tienen que cumplir la orden, se ven obligadas a estar con sus comandantes solo por seguir en la guerrilla y ellas, o sea, como que, bueno, en general uno podría decir que ciertas personas se unen solo por el hecho de los ideales que comparten con esa guerrilla y se unen por eso y nadie les va a quitar ese, bueno, encomillémoslo, no, digamos que derecho, de cierta manera, digámoslo de cierta manera como un derecho, porque al fin y al cabo cada persona es libre de decidir. Entonces, ellas no van buscando, si comparten ciertos ideales, no van buscando liberación y que las terminen violando, matando y ultrajando más de lo que pudieron haber sido, porque igual pasa en las ciudades y en los pueblos y en el campo. Entonces, sí, yo comparto totalmente esa posición, Cristian. O sea, creo que es realmente muy complicado desarraigar esa cultura machista de muchos ámbitos y mucho menos donde a un hombre se le da el poder y toman este poder como algo total. Entonces, es bastante complicado de entender esas situaciones, pero sí, la verdad es que la mujer en general en muchos aspectos de la sociedad se ve afectada y sobre todo en un grupo guerrillero donde tienen que cumplir eso por más educación y de todo que le puedan ofrecer, estos actitudes de sus comandantes y sus compañeros incluso es supremamente machista, por no decirlo de otra manera porque no tiene otro nombre. El proceso de reclutamiento de menores, como lo mencionó Cristian, conlleva varios procesos difíciles, más para un niño, ¿no? Y sobre todo que él está atravesando sobre ese proceso de niñez y adolescencia y que sea abruptamente quitado a adultez y qué tipo de decisiones como adulto y como ser humano tiene que hacer, como asesinar, ultrajar, robar, bueno, etcétera. Y frente a las mujeres reclutadas, niñas, pues sí, en su mayoría ustedes nombraron los casos o las situaciones que llegan a pasar y evidentemente tienen tratos peores, ¿no? Tanto en cualquier bando, ¿no? Grupo guerrillero, paramilitar o el propio ejército, en cuestiones de cómo el ejército también lleva presión hacia estas niñas, sí, en situaciones de conflicto o cuando tienen que
rescatarla, ¿no? Porque es un proceso que tiene que hacer el Estado, ¿no? El ejército. Se han visto casos, he leído algunos artículos frente a lo mismo, de que pues el ejército, más allá de siendo niños o adolescentes, a los menores masculinos, los dejan a un lado o como que no les da para asesinarlos, porque he leído algunos casos que los asesinan, haciéndolos pasar ya por adultos, y pues a las menores pues las violan, ¿no? O las ultrajan, las golpean. Entonces, ¿a qué medida han llegado, no? Nuestro glorioso Ejército Nacional. Entonces, desde cualquier perspectiva, es aún peor la reclutación de menores hacia la mujer. Y justamente Juancho, para allá quería dirigir un poco la conversación y para ir cerrando este primer punto del episodio, y es el papel del Estado y de estas organizaciones del Estado frente a este crimen de guerra, porque al fin y al cabo es un crimen de guerra el reclutamiento infantil, ¿sí? Este acto de anular la dignidad y los derechos y garantías fundamentales de esta población en particular. Cuando hablo del papel del Estado, pero bueno, quiero empezar con lo siguiente y que hablemos en torno a lo siguiente. Dijimos que la práctica de reclutamiento infantil lleva aproximadamente 4 décadas, si no más, ¿sí? O sea, las cifras nunca van a ser exactas, nunca habrá una fecha fidedigna y demás, pero en Colombia este crimen se tipificó como delito, o sea, como tal, como un crimen, en el Código Penal del año 2000, en el artículo 162. ¿Por qué hasta el 2000? O sea, uno como colombiano y colombiano a pie sabe que hay un dicho muy popular, dice, la justicia colombiana tarda, pero llega. Yo opino que tarda y tarda y tarda y tarda y nunca llega, ¿sí? Si vemos que es una práctica antiquísima el reclutamiento, que hasta el 2000 se tipifica como delito, y que hay otro tipo de organizaciones como el ICBF o algunas ONG como Save the Children que trabajan en pro de esta población, de este sector de la población, ¿por qué sigue fallando el Estado en proteger a la niñez colombiana? Pues, a ver, ¿cómo uno podría mirar eso? Y es como, a ver, digamos que el Estado, por lo menos desde una perspectiva personal, el Estado colombiano tiene un gran problema y es su ineptitud. Y de ineptitud podemos derivar muchos más falencias que podría tener. Entonces, siendo un Estado tan inepto, un Estado corrupto desde siempre, donde por evitar un conflicto mayormente nacional ponen un partido de fútbol en medio de una toma, solo por eso. O sea, solo imaginen solo eso, sí, o sea, sitúense en eso. O sea, ¿qué clase de Estado podría ser competente y regular algo tan básico como es los derechos de los niños y considerar delito desde el primer momento en el que se sabe que se están reclutando menores en la guerrilla? Y no son reclutamientos como que se los llegan a la casa y piden el favor, denme a los niños. No, llegan a las escuelas, se los llevan, los ponen en un parque, los meten al monte y les enseñan cómo disparar. Es daño psicológico para ellos, es en general, o sea, se supone que el derecho internacional humanitario prohíbe que grupos armados entren a colegios por el simple hecho de que son lugares protegidos. Por lo mismo, son niños y se están educando. Pero entonces, esa ineptitud del Estado, entonces, no permite que esto se regule con prontitud. Y a ver, Cristian menciona que son 4 décadas en las que se supone que se están haciendo estas prácticas. Alcancé a leer un poco sobre algo y se menciona que incluso desde el 60 se están llevando a cabo. O sea, agréguele otros 20 años. Entonces, si de esos 60 años de conflicto, mínimo, llevamos 20 en los que el reclutamiento de menores es un delito, ¿qué podríamos esperar? O sea, ¿qué podríamos esperar de un Estado como el de nosotros? Totalmente de acuerdo, Stewart. Y sé que Juancho comparte estas apreciaciones también. Se me ha escapado un dato ahí para comentarles, bastante perturbador, y es que cuando Juan hablaba de la violencia ejercida por parte de militares hacia la niñez, recordé algo de lo que últimamente se ha hablado mucho, porque si no soy mal, Stewart, van a llegar Marines de Estados Unidos al Catatumbo. Creo que es así, ¿no? Sí. Y los Marines estadounidenses no tienen una reputación, mejor dicho, tienen la reputación por el piso en todas las zonas, fuera de Estados Unidos obviamente, a las cuales han llegado. Basta recordar el caso de Tolemaida, ¿sí? Donde hubo denuncias de abuso sexual por parte de estos militares estadounidenses a niñas de la región. Entonces,
no les tiremos tampoco todos los trapos sucios a la guerrilla, a las FARC, al ELN, ni a los paracos, sino que, hombre, la gente que debería protegernos no lo está haciendo, está siendo cómplice y victimaria de estas prácticas que deberían erradicarse por completo del país. Y eso como un dato que se me ha quedado pendiente. Sí, es como un enemigo silencioso con con todo el camino abierto, digámoslo vulgarmente, con todo el camino abierto de hacer y deshacer, porque tiene la directriz de parte del Estado. No hay un ente regulador que los juzgue de por sí, y si los juzga, o sea, si se ven esos casos, tienen todas las artimañas, ventajas o contactos para poder salir beneficiados de lo mismo. Entonces es incluso peor que, digamos, en estos grupos, pues véanlos como quieran, ¿no? Entonces me parece que es más peligroso y da aún más miedo. En realidad, bueno, o sea, en realidad hay que ver que esos Marines, esa reputación la tienen por el piso, básicamente porque esas denuncias de abuso sexual se vieron en el hecho de que o sea, se grababan y vendían estos videos. O sea, ahí es donde agrava aún más esa situación y esas denuncias de acoso. O sea, de por sí una denuncia es algo gravísimo, pero entonces, o sea, ¿dónde termina de quedar la dignidad ya, mejor dicho, erradicada de esas niñas? Donde las graban y venden esos videos. O sea, realmente ¿qué se hace como Estado? ¿Realmente qué se hace como organismos internacionales donde hay veeduría de esas cosas? O sea, realmente hay un problema en el sistema, o sea, que ya las cosas se están sobrepasando y realmente es donde uno ve el descontento social que se está produciendo en el mundo. O sea, comentario aparte, y lo relaciono. Es un comentario aparte del tema que estamos hablando, y es que, o sea, como que la gente ya realmente se está cansando, y por eso es que se ve tanto disgusto en un país donde se supone que es de primer mundo, y por eso en Estados Unidos está ocurriendo lo que está ocurriendo. La gente ya se está dando cuenta de esas prácticas y de todo lo que sucede en el interior de un estado que supuestamente es el símbolo de la libertad, cuando no es así. Cierro ese comentario aparte y vuelvo al tema, y es que en serio, la incompetencia del Estado es lo que nos tiene más jodidos a todos. Y si nos tiene jodidos a nosotros, que ya somos adultos, ¿cómo tendrá de jodidos a los niños que no les presta atención? Bueno, y por último, para en definitiva cerrar esta parte de la conversación, sé que fue una conversación mucho más general, pero entendamos que la vinculación que tiene con monos es bastante significativa, ¿no? O sea, hablamos de adolescentes, bueno, también entendamos que en Colombia uno es menor de edad hasta los 18 años, ¿no? Entonces, perfectamente estos monos de los cuales habla la película caben dentro de esta categoría, por más de que no hayamos visto cómo fue su vinculación con el grupo ilegal, con el grupo guerrillero de la organización, ¿no? Y me gustaría rescatar o mencionar, mejor dicho, dos últimas cosas. Muchas veces tendemos a pensar que la violencia y el conflicto relacionado con la niñez solo está en el campo, solo está en la selva, solo está en los campamentos guerrilleros y en los bombardeos del ejército y demás. Pero eso también es palpable desde el hecho, por ejemplo, de que en Medellín hubo un tiempo, y bueno, y todavía se hace, y no solo en Medellín, en que se entrenaban niños para ser sicarios. En muchas otras ciudades del país, y eso pasa también acá, o sea, pasa al lado, pasa en nuestras ciudades, pasa en Cúcuta, pasa en Bucaramanga, pasa en Girón, que a los niños se les utiliza como traficantes de droga. Esa es otra forma de vincularlos al conflicto, porque al fin y al cabo es la droga, es la coca que se viene produciendo desde regiones como Tumaco, desde regiones como Tibú y demás. Entonces, esa cadena de victimización se extiende y no solamente se queda en regiones campesinas. Y con esto cerramos esa primera parte del episodio de Monos. Sí, bonitas, ¿no? Bueno, muchachos, en cuanto al segundo punto que vamos a tratar en este carretazo número 8 sobre monos, que tiene que ver con la adolescencia, me gustaría comenzar con una frase que se encuentra en el libro del Señor de las Moscas, que como ya les hemos venido diciendo, la película toma mucho de esa influencia y demás.
abro comillas, dice, no trates de hacer las cosas con sentido común, eso ya se acabó. Me gustaría partir esta charla, esta conversación, esta carreta que estamos echando, a partir de eso, de esa pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el sentido común de los monos, de los 8 monos y demás? En lo personal yo diría que son las hormonas adolescentes lo que los domina, no sé ustedes. Yo estoy muy de acuerdo con usted frente a las hormonas, ¿no? En ese proceso de niñez y preadolescencia. Más tanto que las hormonas es como sus sentimientos, ¿no? Porque hay escenas muy explícitas en la que explotan cada sentimiento, cada quien, digamos, como afrontan la muerte, la pérdida, la escena de este chico que se suicida, la escena de rebeldía también, porque quieren separar del grupo. Entonces también estoy muy de acuerdo con usted. Sí, la verdad es que como que uno podría verlo de esa manera, porque al fin y al cabo la adolescencia termina siendo eso, ¿no? Como una sobrecarga de hormonas, como que la película realmente logra enfatizar ese aspecto porque bueno, o sea, como que recuerdo escenas particulares en las que uno puede decir, sí, o sea, son prácticamente adolescentes explorando su proceso, ¿no? Una de ellas particularmente es cuando uno de los muchachos, o sea, es que no recuerdo bien los nombres, uno de los muchachos besa a la que es su pareja, o sea, como que concuerdan en que estén juntos y la besa, pero entonces ella le dice que besa muy extraño. Luego él le dice que no besa extraño y besa a Rambo. Y Rambo le dice o sea, que no besa extraño y luego se besan los tres. Entonces, o sea, como que uno nota esas escenas en las que realmente sí se ve como que están explorando, incluso el consumo de alcohol o a veces hasta drogas es parte de ese proceso que se puede ver en la película, obvio. Bueno, y retomando otras escenas que pueden de alguna u otra forma evidenciar todo este proceso de la adolescencia por la cual atraviesan los monos. Listo, Stewart ya mencionó, ¿no? Esa exploración de su sexualidad y demás. De hecho, el personaje de Rambo creo que es bastante curioso, ¿no? Porque si bien está protagonizado por Sofía Buenaventura, la película, bueno, o los espectadores no alcanzan a identificar si es un hombre, si es una mujer y demás. O bueno, queda muy difícil, la verdad, ¿no? Pero también hay escenas en las que se festeja la guerra, se danza junto al fuego, se consumen alucinógenos, y es algo en lo que yo creía que está muy presente en la adolescencia, no solamente de los colombianos, sino pues, en el mundo en general, ¿no? Una etapa bastante difícil que lo marca uno pues en su camino futuro, en la adultez, que no muchos toman de una forma responsable. O sea, una cosa es tener libertades y demás y derechos para explorar cualquier cantidad de cosas, pero bueno, a mí me parece valioso que la película haga ese ejercicio de no solamente retratar conflictos externos entre organizaciones, entre grupos ilegales o demás, la guerra en sí, sino que muestren precisamente la guerra también de forma interna y todos estos debates, cuestionamientos que hay frente a mis actuaciones, miedos que hay, temores, arrepentimientos, perdón, en fin, es muy interesante. Y por último, y esto sé que dijimos que no íbamos a hablar del conflicto armado y demás, porque no queríamos caer en el cliché de hablar solo de Colombia, pero la película tiene una experiencia bastante significativa. Está directamente relacionada con el personaje de El Mensajero, de Wilson Salazar, quien es un desmovilizado de las FARC. Él fue explosivista de la columna móvil Teófilo Forero. Esa forma de apostarle a la paz desde el cine y también desde otras tantas, ¿cómo decirlo?, iniciativas económicas, sociales y demás. Esa reintegración a la sociedad, a esa nueva vida. ¿Cómo la ven ustedes? A mí me parece muy valiosa. Pues a mí también, ¿no? Y bueno, ya habíamos dicho que sí, que no íbamos a caer en ese cliché del conflicto armado, pero sin embargo es importante mencionar que a pesar de que se están dando estos procesos en los que, o sea, como que es súper bueno esa integración y todo, no todo es color de rosa, ¿no? O sea, se han visto distintos casos de atentados, de asesinatos contra exmiembros de este grupo guerrillero, pero, o sea, bueno, digamos como que aquí estamos como para rescatar lo bueno y decir que incluso hay proyectos que realmente son interesantes
la cerveza Estrella Roja es uno de ellos. Incluso he visto graduados de universidad o de colegio, o sea, bueno, de bachillerato, que realmente el proceso más importante que ellos pudieron haber vivido en sus vidas, ¿no? Y es que lo necesitaban al fin y al cabo porque, bueno, usted podrá tener unos ideales que comparte con una guerrilla y por eso entra a ella, pero no va a ser la misma vida que usted puede llevar en su pueblo o en su ciudad, estando medianamente tranquilo, porque al fin y al cabo, o sea, vivir en una ciudad no es vivir, no es sinónimo de vivir tranquilo, porque hay mucho estrés y de todo, pero al fin y al cabo es una vida totalmente diferente, una vida totalmente nueva para ellos. Y esta apuesta en el cine me parece supremamente interesante y ojalá la sigan desarrollando. También estoy de acuerdo con pues, la reincorporación a la sociedad, ¿no? De estos sujetos que al final también resultan siendo víctimas en el proceso del conflicto. Ya lo mencionó Stewart, han sacado algunos productos, también han terminado sus carreras, tanto de primaria, secundaria, algunas técnicas, incluso profesionales. Pues lo que nos refleja Monos es también en ámbitos más artísticos, más audiovisuales, pues el personaje estaba como perfecto para él, ¿no? Se le nota como el semblante en las escenas de que está entrenando a los monos, da ese guiño como de validez, ¿no? De actor natural para las escenas. Y pues también el gesto que está muy bien realizado, pues de que ya son personas que ya deben dejar, o sea, las armas en un concepto de propias y mental, ¿no? Ya eso fue el pasado, continuamos y seguimos para adelante, ¿no? ¿Has matado antes? Bueno, muchachos, hasta acá llega la carreta del día de hoy. Bastante interesante hablar de monos, del reclutamiento infantil, de la desidia y la ausencia del Estado en varias zonas del país y en general todos estos procesos traumáticos por los cuales atraviesan pues, la infancia latinoamericana, asiática, africana. Pudimos ver con Diamante de Sangre en el carretazo anterior, pero también está puesta por la paz, está puesta, bueno, comillas, por la paz. Es bastante interesante de dialogar y eso, esperamos que este episodio les haya dejado alguna inquietud, que sea un episodio reflexivo y demás, pero no podemos despedirnos sin antes calificar a Monos. Y como es costumbre en el podcast, con nuestra calificación universitaria, que recordamos cómo funciona, tomamos valores desde 0 hasta 5, tal cual como lo hacen en sus universidades. En el caso del día de hoy vamos a tomar 3 autores de un libro bastante clásico de la historiografía nacional. El libro se llama La violencia en Colombia. Señor Stewart, ¿cuántos Orlando Fals Borda le da su merced a Monos? Pues a ver, yo creo que incluso podrán pensar que suena algo repetitivo cuando en cada calificación digo que en serio se pueden sacar temas interesantes, pero no es mi culpa. O sea, no es mi culpa que sea así. Y estamos trabajando, se supone, en un ámbito histórico, al fin y al cabo. Y si se puede sacar el mayor material posible, para mí va a seguir siendo un buen material. Una buena película. Entonces, bueno, digamos que rescato el hecho de que no me haya entretenido tanto la película, pero sí el que se puedan sacar temas de los cuales hablar y temas tan críticos. Entonces, yo le doy un 3-1. Porque, bueno, al fin y al cabo ni me terminó de gustando, pero como que pasa porque nos sirvió mucho y fue demasiado útil. Vale, Stewart, entonces una calificación de 3,1 Fals Borda para Monos. En lo personal, ¿cuántos Eduardo Umaña Luna, otro de los autores de la violencia en Colombia, le doy a Monos? Bueno, creo que tanto Juancho como Stewart, y espero que los oyentes hayan podido percibir que Monos para mí es una película que quiero bastante. Así, no sé cómo suena eso, pero sí, le tengo un cariño muy, muy fuerte desde que la estrenaron, desde que la conocí el año pasado en agosto. Entonces la calificación evidentemente va a ser demasiado, demasiado subjetiva porque defiendo la película y el hecho, por ejemplo, de que estemos hablando ahora en el podcast, de que tengamos la oportunidad en una semana de tener una entrevista con Sofía, con Laura, 2 de las actrices de la película, o sea, para mí es un sueño cumplido y uno de los grandes objetivos y avances que hay en el podcast. Entonces, a eso sumémosle que la fotografía es exquisita, la música de Mika Levi es monumental, literalmente es una vaina de locos.
El guión es cierto, puede tener ciertas fallas, puede tornarse en algunos momentos lenta, sí, incluso aburrida. El final a mí no me gusta, pero nada, yo la defiendo bastante y le daría un 4,5 a Monos. Me gusta demasiado y aprovechen que está en Netflix ahora para verla. Y por último, señor Juancho, con el tercer autor de la violencia en Colombia, ¿cuántos Germán Guzmán Campos le da su merced a Monos? Ok, como bien lo dijo Stewart y lo estaba diciendo Christian que ha tenido como siempre a Monos muy alto. De hecho pensé que iba a poner más calificación, pero yo me inclino más por de la balanza de Stewart, ¿no? Vuelvo a repetir, es un cine que de pronto no se ha acostumbrado a ver, pero es disfrutable para el sentido de la calificación que siempre le doy a las películas que salen para el podcast, qué tanto contenido podemos sacar de las mismas y qué nos pueden brindar por hablar sobre tanto por historia y por contenido social que podemos extraer de las películas. Entonces por eso mismo no le voy a dar tan duro a Monos en cuestión de entretenimiento, porque hay muchos factores positivos de la misma. Uno de ellos, o para mí, el que más me gustó, y no tanto la fotografía también está muy top. La música, a mí la música me gustó mucho, los sonidos que utilizaron fueron muy correctos en cada escena. Obviamente la fotografía, las escenas transmiten y le dan valor a realizarlas, ¿no? En sectores tan complicados de grabación. Y pues el contenido está acá al final del programa, ¿no? De cuántos temas pudimos abordar frente a la interpretación que tuvo el director de Monos, frente al conflicto, reclutamiento de menores, reincorporación a la sociedad, combatientes y, bueno, adolescencia, interpretaciones de las escenas de la misma. En un ámbito como de adolescentes, nosotros que pasamos por esa etapa, yo le voy a poner un 4 a la película. Le voy a quitar un 1 por, yo qué sé, por confundirme varias veces en escenas, en algunas perder el hilo de para qué iba y para dónde iba la misma, pero la calificación es 4. Saque calculadora, Cristian, ¿cuánto es? Bueno, señor Juan, según la calculadora, bueno, es una operación que deberíamos hacer mentalmente, pero somos historiadores y a los historiadores nos va mal con los números, excepto a los que hacen demografía y eso, pero bueno, en fin. Stewart con un 3,1, Juancho con un 4 y en lo personal un 4,5 para un total de 3,9 Falsborda, Eduardo Umaña, Germán Guzmán Campos. Para Monos, creería una muy buena calificación, teniendo que la película, como les hemos dicho, no está pensada para ser un éxito taquillero, comercial, pero igual es una excelente película. Aprovechenla, disfruten este carretazo, disfruten el especial que viene la próxima semana. Esto fue todo por el 8º carretazo, en el cual, coincidencia, no lo creo, habían 8 monos en la película: Pata Grande, Rambo, Lobo, Lady, La Sueca, Pitufo, Bombón, Perro. Bueno, les dejo ahí el dato y demás. Con Rambo y con Sueca nos vemos en una semana. Señor Stewart, ya se acabó este episodio, no es más. Pues sí, Cristian, así como nos vamos, pues venimos la otra semana, por eso no hay ningún problema, con un episodio supremamente especial. Ya como usted lo mencionó, tendremos a Sueca y a Rambo, y como otro invitado estará Luis Carlos Rueda con nosotros, periodista y productor de Noticias Caracol. Y en realidad les agradecemos mucho por estar ahí, por apoyarnos en este proyecto tan importante para nosotros, y que en realidad sin ustedes no tendríamos el mismo sentido, porque al fin y al cabo ustedes son los que nos dan los motivos. Entonces muchísimas gracias a todos y nos oímos la próxima semana. Señor Juancho, nos vamos, se acabó Monos, se murió Shakira y las caderas no mienten. Nos pusimos nostálgicos, ¿no? Se acabó, ¿no? Pero continuamos. Pues, ¿qué más decir, no? Hasta la próxima semana, muchachos. Cuídense mucho y los esperamos en este especial con estas gran actrices. Gracias por escucharnos. Chaitos. Bye. Bueno, muchachos, y no siendo más, solo nos queda recordarles que nos consiguen en redes sociales, en Instagram como @puracarretapodcast, en Twitter como @puracarretapod y en Facebook como Pura Carreta Podcast, que estamos en plataformas como Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, Castbox y adivinen qué, muchachos, no se lo van a creer, no me lo van a creer.
No le creo. ¿Por fin estamos en Apple Podcast? Efectivamente, por fin tenemos el podcast en revisión en Apple. Tocó hacer malabares para lograrlo, entonces esperamos que en próximos días ya les demos la noticia de que Pura Carreta lo consiguen en Apple Podcast, esto para todos los usuarios de iPhone, de iOS, no, eso está mal dicho, iOS, ¿cómo se dice? iOS. Pues yo escucho que dicen iOS, o sea, iOS. Sí, iOS o iOS. iOS, Diga pero iOS, señor, te lo dice no hay rápido, es problema. iOS. De iOS. Bueno, para todos los usuarios de iPhone. Ya. Y no siendo más, como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio de Monos que ya pasó y el especial de la próxima semana que ya viene.